Buenas tardes. El Centro Cultural Pacurondo trata en lo posible de hacer eventos de calidad. Y creo, sin temor a equivocarme, que este es uno de ellos. Procuramos hacer debates sobre temas importantes y además mostrar posiciones divergentes sobre un tema. En este caso hemos tenido la suerte de que tanto el doctor Eduardo Barcesá, como el doctor Daniel Sapsay han aceptado venir para conversar sobre unos temas, diría yo, más importantes del momento, que es la pertinencia, la oportunidad de reformar la Constitución Nacional. Les agradecemos muchísimo su presencia porque seguramente nos van a ilustrar sobre ese texto que desde chicos todos lo hemos leído y lo hemos aprendido lamentablemente de memoria y nunca hemos podido tener una constitución más que recitada, vivida. Entonces, la aspiración, creo que de todos nosotros, es tener una constitución que represente a nuestra sociedad, ¿sí? Que la represente en todo sentido, en su pensar, en su vivir y en su sentir. Así que vamos a escucharlos a ellos. El doctor Barcesá y el doctor Sapsay van a hacer comentarios sobre estos temas. Y por supuesto, nos gustaría después que los presentes hiciéramos alguna referencia sobre lo que ellos hablan y pudiéramos conversar sobre eso. Así que, en principio, les pido un gran aplauso para el doctor. Buenas tardes. Bueno, lo primero que nos tendría que decir es que la reforma constitucional no parece ser pasión de multitudes. Pero bueno, trataremos de todas maneras abrir un debate sobre un tema que a mí me parece importante y en algún sentido acuciante, ¿no? Bueno, a la pregunta si es necesaria y oportuna la reforma de la Constitución, yo contestaría los dos que sí. Y voy a tratar de justificar ese sí diciendo cuáles serían en mi criterio los ejes temáticos más importantes para la reforma constitucional. Aclaro que el debate, por decirlo en términos muy de callejero, ha sido mal parido, ¿no? Es decir, arrancó con el tema de la reelección, una expresión ya con una contaminación semántica histórica, la intentona de Carlos Saúl Menem de lograr un tercer periodo de habilitación. Y eso ha desplazado el pensar si esta Constitución, cuya parte dogmática es de 1853-60, con incorporaciones importantes del año 94, realmente es el proyecto que puede pertrecharnos y expresar la idea político-económica e institucional para el siglo XXI, o si le faltan cosas para eso. Antes de ingresar a ver qué cosas, en mi criterio, sería importante incorporar a la Constitución, querría hacer un boceto sobre el tema, el mecanismo de la reforma constitucional, ¿no? Tal vez partiendo de aquella afirmación de Marx de que el modo en que se realiza una práctica social es constitutiva del resultado, ¿no? En general, si uno examinara, que no lo voy a hacer, todos los proyectos y episodios para nuestra vida institucional y el establecimiento de constituciones, algunas de muy efímera existencia, veríamos que en general han sido acuerdos políticos de caudillos o dirigentes políticos lo que ha llevado a la reforma constitucional. Y creo que la última, la del año 94, no escapó a ese molde. Esta reforma del año 94, conocida como Pacto de Olivos, tuvo, a mi modo de ver, un origen muy poco recomendable. El acuerdo
Y en todo caso, y afortunadamente, en el Congreso de la Nación se le agregaron temas habilitados. Pero, igualmente, se hizo una ley declarativa de la necesidad de la reforma que contenía, por un lado, el núcleo básico, o llamado núcleo básico, que era la incorporación del Pacto de Olivos, núcleo que debía ser votado por sí o por no in toto, ¿no? Cosa que generaba un forzamiento de voluntad, me parece inadmisible. Para que no parezca abstracto esto, diría, muchos de los que participamos como convencionales constituyentes hubiéramos querido votar afirmativamente la supresión del requisito confesional para aspirar a la presidencia o vicepresidencia de la nación. Pero al tiempo que hacíamos eso teníamos que votar otras 12 iniciativas con las cuales tal vez muchas de ellas no estábamos de acuerdo. Entonces, esto es un violentamiento de la voluntad, conciencia, facultad decisorio política de los convencionales y motivó, no sé si fue una decisión muy acertada, que el Frente Grande, que era el bloque que lo integraba, se levantara y se alejara al momento de aprobarse el núcleo de coincidencias básicas, que paradójicamente es el núcleo que tiene menos votos en la incorporación, porque otros bloques, en general provinciales, también optaron por levantarse e irse, dejando en definitiva a los portadores del arca del pacto, radicales y justicialistas, votando la afirmativa. Bueno, yo creo que el artículo 30 de la Constitución, que es el que regula el mecanismo y órgano para proceder a la reforma constitucional, es una pieza de ingeniería jurídica, ¿no? Y además tiene una característica que es muy importante, que se trata de una, no es la única, de las cláusulas en que la Constitución se refiere a sí misma. Ustedes, que son del ámbito de la filosofía, todos deben conocer la paradoja del cretense, aquel que decía todos los cretenses son mentirosos, él también era cretense, por lo tanto, qué valor de verdad asignarle a su enunciado. Luego la construcción de Russell y Whitehead de establecer que hay niveles de lenguaje, que cuando un trozo de lenguaje se refiere a sí mismo, ese nivel es necesariamente de un nivel lógico superior. Dicho en términos normativos, es metanórmica constitucional del artículo 30 del artículo 31, porque la Constitución se refiere a sí misma y establece el mecanismo para su reforma, con tal amplitud que el propio artículo 30 puede ser objeto de reforma. Esto me parece muy bien resuelto. El artículo 30 comienza diciendo la Constitución puede ser reformada en todo o cualquiera de sus partes. Para mí la palabrita, a algunos le va a generar una sonrisa, más importante es la O, porque se trata de una disyunción débil, es decir, cualquiera de los términos satisface la variable o el enunciado conjunto también satisface la variable. Y digo esto porque si yo pudiera pondría 3 dedos tapando después de este enunciado hasta llegar a la expresión final del artículo 30, donde dice será efectuada por una asamblea o convención constituyente convocada al efecto, como diciendo el único órgano que define el ámbito material de la reforma es la convención o asamblea constituyente que se convoca al efecto. Y me parece que la lectura que se desprende del artículo 30 es que la atribución del Congreso de la Nación es solamente la de declarar la necesidad de la reforma y por supuesto la convocatoria electoral para elegir los convencionales constituyentes. Nuestra historia institucional no ha sido así. Congreso se ha atribuido siempre la facultad de definir qué puntos se reforman y en buena medida con qué contenido, intentando convertir a la convención constituyente en una convención refrendataria. Yo creo que es perfectamente legítimo imaginar un mecanismo de reforma constitucional que esté en la potestad del Congreso de la Nación, con una mayoría tan calificada como 2/3 de los miembros. Y esto me parece bien, que va a declarar la necesidad
el debate qué se modifica y con qué contenido. Lo que me parece mal es que si el mecanismo es que la Convención Constituyente, el Congreso se anticipe a definir primero si es total o parcial, lo cual desde el punto de vista de una lógica proposicional sería una estupidez supina. Y segundo aspecto, definir qué puntos y con qué contenido. Bueno, entonces hace bola la Reforma Constitucional y para qué vamos a gastar plata en convocar a la Convención Constituyente y tenerlos ahí 3 meses trabajando o lo que fuera para, en definitiva, aprobar lo que ya aprobó el Congreso. Pero esto tiene también un sentido más profundo. Ese sentido más profundo es, para mí, que si la Constitución es obra de caudillos, es muy difícil que sea vivida como socialmente obligatoria. Si el pueblo no participa en el debate y elaboración, etc., me da la idea que no va. Hay ejemplos latinoamericanos, creo que históricamente el primero es el de Cuba, en que la Asamblea Nacional lanza un proyecto a la sociedad, están 2 años debatiéndolo, desde el jardín de infantes hasta el geriátrico, todas las instancias sociales y articulaciones, y después se vuelve a reunir la Asamblea Nacional, ahí es el mismo órgano, y establece el texto definitivo. Pero después que se ha recibido un numeroso aporte de iniciativas, sugerencias, críticas, lo que fuera. Bueno, me gustaría imaginar una declaración de necesidad de la reforma constitucional que se limitara a eso. Artículo 1, declara la necesidad de la reforma constitucional. 2, convoca al pueblo nacional Argentina para tal fecha. Y esa tal fecha que sea un año y medio por lo menos. Y después formular un llamamiento a la declaración para que el pueblo argentino debata en todas sus estructuras, instancias, partidos políticos, etc., el contenido del proyecto político y económico del país. Que todos sean oídos, para que la Constitución sea vivida como socialmente obligatoria. Esta expresión socialmente obligatoria la tomo de un filósofo, Caminado Alf Ross, que él decía que las normas tienen sentido si son vividas como socialmente obligatorias. Y lo sé con un ejemplo muy lindo. Yo tuve el privilegio de que en el 76 era ya ayer mis primeros pininos docentes, yo estuve invitado a la Argentina, y por horario, no por otra selección, le tocó en mi comisión hablar sobre el sentido de la expresión socialmente obligatoria. Y ponía un tablero de ajedrez y llamaba a un alumno a jugar. Y en la tercera o cuarta movía mal el trebejo de progreso. El alumno se quedaba. Para esto traje con un filósofo escandinavo para que me trampee en la movida. Entonces, bueno, pero ¿por qué no puedo? Primero surgía un hábito positivista. Las reglas del ajedrez establecen que si no jugás así no es ajedrez. Y más luego, hablando, salía otra cosa. ¿Qué sentido tiene el juego si uno trampea las reglas? Las reglas del juego son para ser cumplidas, si no, no tiene sentido. Esto lo tomó años después obvio y diferenció con bastante acierto reglas de juego y reglas estratégicas. Las reglas de juego son las que deben sí o sí ser cumplidas, y las reglas estratégicas serían, y volvió a tomar el símil del ajedrez, cuando uno establece criterios para la apertura, el juego medio y los finales, son peleas de poder. Esto es estrategia. Pero, decía Bobbio, ninguna estrategia se puede constituir sobre la base de quebrantar las reglas del juego. Las reglas del juego deben ser respetadas. ¿Sí? Si el mecanismo de la reforma constitucional es este, bueno, hagamos esto. Y quiero aclarar que con este criterio frustramos un Congreso Nacional de Abogados que se llamaba la Reforma Constitucional 1970, dictadura de Rumanía, Lenin colándose, le tocaba el turno de Lenin, lo que te ocurrió, que nos querían comprometer a que les suministráramos a una dictadura militar, a un usurpante, los contenidos de una reforma constitucional. Yo supongo que bajo la ideología que toca algo grande, hace algo grande, ¿no? Bueno, lo fregamos, ¿no? La única resolución que salió decía que la Constitución Nacional solo puede ser reformada por las autoridades y conforme al mecanismo del artículo 30 de la Constitución Nacional. Y ni siquiera le dejamos leer a un querido y respetable constitucionalista
si reforma o no la Constitución. Bueno, yo sueño, porque ya en el 94 no se me dio, y mucho tramo no creo que me quede, que la próxima reforma constitucional sea un debate de pueblo. Que no estemos solamente convocados los distinguidos expositores del derecho, sino que haya también alguien que nos diga, y acá, fíjese, habría que poner esto, o mire, esta cosa hay que resolverla así pasando. Porque sinceramente no creo en estos mitos antropomórficos, platónicos de los nacidos para el mando, ni de los filósofos Duroro, ni de los filósofos de tal más noble, o la función más suprema en la sociedad. No creo en esto. En todo caso, sí, un saber que se pone a disposición del hacer popular y en todo caso para formalizarlo con un rigor deseable, pero rigor que tiene sentido si ha habido un debate profundo en la sociedad. De manera que la reforma constitucional a la que aspiro poder trabajar es una reforma que sea obra de todo el pueblo y que esto no sea el mismo propagandístico, creo que tiene que ser obra de todo el pueblo. Constituciones recientes latinoamericanas como la de Bolivia, Ecuador, han acreditado que efectivamente el debate popular enriquece la posibilidad de un buen texto constitucional. Bueno, esto es lo primero para mí, el mecanismo de la reforma. Ahora, ¿dónde se entraría la atención? Yo sé que paralelamente a este debate sobre reelección o no, que yo llamaría de elegibilidad indefinida, más que reelección, el doctor Zaffaroni ha introducido un planteo de parlamentarismo o sistema parlamentario, tomándolo mayoritariamente del modelo de la Constitución de Alemania. Y pensando que eso puede ser un buen aliciente para impedir crisis institucionales. Sinceramente, no es que tenga una posición tomada, férrea, inamovible, pétrea, nada de eso. Pero yo creo que las crisis no se campean desde la parte de la organización institucional. Me parece que las crisis tienen que ver más con la parte dogmática. Y me permito ejemplificar esto diciendo Grecia, Italia, España, Irlanda, Portugal tienen sistemas parlamentarios con buena cantidad de años de funcionamiento, bien o mal cada uno valorará, pero esto no lo ha salvado de ese tríptico, igual los cuatro jinetes del apocalipsis. Acá tenemos Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Consenso de Washington, que tumban cualquier posibilidad o activo de una actitud independiente o de preservación de soberanía. De modo que, con total convicción, sí digo, me preocupa muchísimo más la parte dogmática que la parte de la división de poderes. No por minimizar, sino por creer que los desafíos del futuro se frenan desde la parte dogmática y no desde la parte de división de poderes. Lo que no significa que no aspire una buena división de poderes, quiero verlo claro. Yo no quiero monarca, no quiero caciques, no quiero una buena división de poderes, pero me parece que la parte dogmática es mucho más trascendental. Y bueno, ahora sí entro a aquello que justificaría la respuesta afirmativa a la necesidad y conveniencia de la reforma constitucional. Primero, que me parece muy importante la integración de Latinoamérica y el Caribe. Una integración que tiene que ver algo más que el simbolismo, si bueno, pueblo, el proyecto bolivariano sanmartiniano, es algo más profundo. Yo creo que hay temas que deben ser encarados en común por los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Me refiero a deuda externa, dependencia tecnológica, el maldito tema ahora tan urgente de los tratados bilaterales de inversión y la sucesión anciana. Ha habido tres portazos en esta última etapa. Venezuela, Ecuador y Bolivia le han dicho que no al CIAE. Pero yo creo que hay que decirlo con términos de fundamentación jurídica. No se trata de un acto de simple, digamos, virilidad institucional. Se trata de dotarla de la mayor solidez jurídica para poder realmente quitarle también
el lado de acreedores o de que ellos son los reservorios de la seguridad jurídica, etc. Cuando realmente, y lo digo por experiencia personal, porque actualmente no me desempeño como consultor externo de la Procuración del Tesoro, el Tribunal Cial es una vergüenza la forma en que se habla de la dogmática y de la normativa jurídica. Yo creo que ningún tribunal arbitral puede tener tan baja calidad de producción como tiene el Tribunal Cial. Son mandaristas del derecho, no son realmente juristas. Y lo digo con dolor porque hay una gente que respeto ahí adentro. Pero podría, no lo voy a hacer ahora, podría pasar horas hablando o mostrarle los videos de las audiencias del Tribunal Cial y ustedes se quedarían con la boca abierta de las barbaridades jurídicas que se perpetran y del desconocimiento de los titulados expertos, profesores de Oxford y Cambridge, que uno les pregunte las cláusulas del derecho internacional consuetudinario y legal de rebus sic stantibus y ceteris paribus, y hagan un gesto. Primera vez que oigo en mi vida, profesor de Derecho Internacional Público. No, lo conoce. Lo que pasa es que no quiere hablar de eso, porque viene contratado por una parte y no tiene que hablar de estas cosas. Por eso, no porque lo conozca. O le encontré en su libro, que tenía el capítulo dedicado a esto. Entonces tenés que decir, ¿usted me escribió esto? ¿Quién se lo escribió? Está en su libro, Bueno, no quiero detenerme porque me sale en Cuba o epidermis de recordar estas audiencias. Pero bueno, en definitiva digo, integración latinoamericana para resolver los temas de la dependencia. Segundo aspecto que me parece importantísimo es la tutela de recursos y riquezas naturales. Un primer puntapié inicial ha sido esta ley de defensa del dominio nacional sobre las tierras rurales. Es un puntapié muy tibio, claro. No se trata solamente de las tierras rurales, se trata de los alimentos, del agua, de la calidad del aire. Las guerras futuras no van a ser solamente por los hidrocarburos. Las guerras futuras van a venir por el agua, van a venir por las tierras rurales, van a venir por los alimentos. Y aquello que está contenido en lo que personalmente denomino como la Carta Magna del Derecho de Autodeterminación e Independencia Económica, que son los dos pactos de Naciones Unidas de 1966 y 76 de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Fíjense qué episodio institucional extraño. Los dos pactos comienzan con la misma cláusula: el derecho de autodeterminación e independencia económica. Y lo hacen porque son conscientes de que si no hay autodeterminación e independencia económica, no hay derecho a la vida como pueblo. Karel Basak, que ha sido el compilador de las dimensiones internacionales de los derechos humanos y el fundamento filosófico, decía que el derecho de autodeterminación es al pueblo lo que el derecho a la vida es al individuo. Entonces, en esta Carta Magna de Autodeterminación e Independencia Económica, se declara que los recursos y riquezas naturales son de titularidad de los pueblos. No dice ni de los estados ni de los gobiernos, de los pueblos. Bueno, esto hay que custodiarlo normativamente. Bueno, ya lo hicimos en la Constitución y con jerarquía de cláusula constitucional, y enhorabuena. Pero hay que adecuar el resto de la legislación a estos preceptos de los pactos internacionales, que además son las normas más elevadas del derecho positivo internacional de los derechos humanos. Ahí está comprendido el GI 194, están todos los estados que componen Naciones Unidas. De modo que estas normas hay que no solamente incorporarlas, hay que emplearlas. No hay que ponerlas en una vidriera institucional mirando hacia afuera, sino aplicarlas para el pueblo argentino. Entonces, esos recursos y riquezas naturales entiendo que deben ser tutelados constitucionalmente, porque en ello va la vida de generaciones futuras, ¿no? El drama ecológico y todo lo que a esto atañe está también ligado a esta razón. Y por último, la política de derechos humanos. No me cabe duda, hemos sido impulsores, hemos sido quienes más bregamos por la incorporación de los más importantes tratados internacionales de derechos humanos. La Argentina ha ratificado 16 o 17 que hay girando. Pero no se trata solamente de incorporar los
Hay que resolver el tema del acceso en la dimensión de lo universal a los derechos afirmados en estos pactos internacionales. Y esta obra de ingeniería social creo lo que está faltando en nuestra Constitución. Puedo compartir con el doctor Lorenzetti cuando dice que la Constitución del 94 ha sido más que generosa, claro que lo ha sido, y enhorabuena. Y fue una de las cláusulas cuya incorporación fue más emotiva en el debate de la Convención Constituyente. Pero eso no agota la obra de ingeniería social, que son la efectividad y realización de los derechos humanos. Bueno, estas son las tres cosas que a mí más me preocupan. En lo que hace a la parte institucional, querría decir que lo que me parece más importante es rescatar la división de poderes. Si el Congreso perdió unos cuantos goles en la reforma del 94, hay que recuperarla. Me parece que hay que hacer respetar la cláusula de la jurisdicción argentina. Fíjense que hoy 116 de la Constitución Nacional, al hablar del Poder Judicial, y se conoce y decide en todas cuantificador universal las causas que versan sobre la Constitución, las leyes y los tratados. Y resulta que las decisiones más importantes las tenemos enajenadas. Y sobre esto, muy brevemente, quiero decir que mientras tú me estás hablando de esta Constitución, que un elenco muy vasto lo llama la Constitución emancipadora, o el proyecto de la Constitución emancipadora, se nos cuela un proyecto de unificación del Código Civil y Comercial que es 10 veces más extremista que la cláusula Martínez de Oz. Cláusula Martínez de Oz es nuestra jerga, es una modificación que se hizo en el Código de Procedimiento Civil y Comercial que autoriza a pactar la jurisdicción extranjera. Sí, gracias a esto lo tenemos a Tomás Griesa con sus humores decidiendo sobre todos los contratos de la deuda externa argentina. Bueno, si lo de Martínez de Oz, en la época de la dictadura, era penoso, quiero aclararles que el proyecto de prosperar y cambiar, cosa que haremos todo el esfuerzo para que no sea así, que sea cambiado sustancialmente, entrega legislación y jurisdicción, convierte en obligatorio los laudos arbitrales y, por supuesto, creo que de aprobarse en marzo tendríamos en ejecución en territorio argentino un juez inerme para revisar esos laudos, inerme porque el proyecto dice los laudos son obligatorios. ¿Sí? Lo que dice el laudo es, no se discute. Bueno, yo sé que no es agradable hacer un argumento ad hominem cuando el ad hominem no está presente. Pero vaya casualidad que quienes han trabajado en esta parte del proyecto, ustedes saben que había una comisión redactora de 3 miembros conspicuos y 100 y pico de abogados, juristas, que han trabajado en sus comisiones en los distintos temas. Bueno, los que se han encargado de esto son los mismos que son los testigos expertos, convocados por las empresas transnacionales ante el Tribunal Civil. Claro, esto es como dejarle el banco de sangre a Drácula, hicieron un prestigio, nos han atado y empaquetado, pero bueno, yo he perdido la voz, es decir, ahora estoy bien, pero y este debate me voy a tratar hace un mes, me hubieran encontrado difónico, porque me he pasado recorriendo el país, asistiendo a la ley y alertando sobre estos contenidos que se dan de patadas con la idea de una soberanía legislativa y jurisdiccional, cuyos efectos, además, paradojalmente estamos viendo en carne viva con el dedo metido en la harina, entre la fragata Libertad, los fondos buitres, etc. Entonces, uno diría el orden lógico hubiera sido primero pensemos la Constitución y después qué código, pero entró de revés también acá. Primero el código y después sí se da, con la mayoría tan especial, el tema de la Constitución. Bueno, con esto yo termino y cierro diciendo nuevamente, breve por una reforma constitucional que sí creo necesaria y conveniente, que sea obra de todo el pueblo y no de un elenco de supuestos ilustrados. Prefiero un debate amplio y no solamente el debate académico para esta obra de todo el pueblo. Gracias.
Luis Fernando Veraza de haber invitado. Creo que es muy importante que los temas constitucionales se debatan en los distintos ámbitos, no solamente en las facultades de Derecho. Yendo al tema que nos convoca, la necesidad y la conveniencia de la reforma constitucional, que es un tema clásico, debo decir, y creo que la mayoría lo sabe, lo he expresado en muchísimos medios, que mi opinión es absolutamente opuesta a la del doctor Barcesata, que aprecio y respeto, no creo que sea ni necesaria ni conveniente. Y explicar por qué. En primer lugar, las cuentas de la vida política e institucional de la Argentina nos pone a veces en situaciones paradojales. ¿Por qué digo esto? Yo fui también muy crítico del modo como se llevó a cabo la reforma del 94. Efectivamente tuvo mucho de acuerdo de cúpulas, no coincidí con el modo como se estableció el procedimiento de reforma en la ley declarativa de necesidad de la reforma. Me pareció que el núcleo de coincidencias básicas es una obediencia debida que no cabe en el artículo 30 de la Constitución, ya que, como bien nos explicara el doctor Balcesar, quien debe hacer la reforma es la Convención Constituyente. Entonces, el haber determinado en 13 puntos los nodales, digamos, de ese núcleo, el artículo 2 de la ley, cómo debías, no solo qué, sino cómo, y que si se tocaba algo se modificaba todo, me pareció realmente una barbaridad, verdadera usurpación de facultades de parte del órgano preconstituyente sobre el órgano constituyente. No obstante eso, terminado el proceso de reforma, y lo dije en su momento, fue sorprendente cómo la misma se legitimó, tanto porque no hubo en la historia argentina una reforma que haya tenido una anuencia tan alta de todas las expresiones políticas del país, que nunca había pasado, que la juraron y que juraron hacerla cumplir, etcétera, etcétera, con lo cual, más allá de lo que a mí me hubiera gustado, inclusive el procedimiento entre el juego de las dos cámaras tuvo una inconstitucional manifiesta, porque ustedes recordarán que se trató como Cámara de Origen de Diputados, el Senado modificó el periodo de los senadores, era lo que más le interesaba para alargarlo, y sin embargo no volvió a la Cámara de Diputados como establece para cualquier ley la Constitución Nacional, y sin embargo se aceptó. O sea que tenía serios vicios, pero creo que todo eso se legitimó por la anuencia, tanto el cuerpo electoral que se manifestó en una elección muy plural. Piensen ustedes que en ese momento se modificó el sistema de partidos en su mayoría. ¿Por qué digo esto? Que desde el 83 en adelante, entre el justicialismo y el radicalismo, tenían entre el 85 y el 90% de los votos, y en esa elección, que si mal no recuerdo fue de mayo del 94, no llegaban al 60% de los votos. Y eso facilitó afortunadamente a que se profundizara en el tratamiento de los temas habilitados para la reforma, que son los que han tenido en su mayoría mayor observancia. Me refiero a nuevos derechos y garantías, régimen de tratados internacionales, en particular, que realmente modificaron enormemente la realidad jurídica del país. Dicho esto, mi oposición, además, a aquella reforma era que la misma tenía nombre y apellido. El verdadero objetivo era asegurar la pena una reelección consecutiva, terminar con el procedimiento del 53. Y yo me opongo a las reformas constitucionales en las que no se discute instituciones, sino que lo que se discute es el proyecto político de una persona. Eso siempre que se planteó y que desgraciadamente ha sido un leitmotiv de la mayoría de las pocas reformas constitucionales que han habido en la Argentina, y ha sido además el principal motivo, a mi modo de ver, por el cual ha habido tan pocas. Porque claro, había básicamente un interés de perdurar en el ejercicio del poder. Personalismo es un elemento clave en el ejercicio del poder en la Argentina, y el personalismo tiene no solo la acumulación de poder, sino la estabilización en el poder. Ahora bien, yendo a lo primero, es la oportunidad. La oportunidad tiene como fundamentación
el hecho de considerarse que hay temas que inevitablemente tienen que estar incorporados al plexo de la Constitución porque la realidad está pidiendo a gritos que se actualicen determinadas cosas. Y yo creo que esto no ocurre de ninguna manera. En realidad lo que ocurre es un déficit enorme en la aplicación de la reforma del 94. Fíjense ustedes, la reforma del 94 tuvo como gran objetivo para la parte orgánica la atenuación del presidencialismo a través realmente de cláusulas muy tímidas, pero que de todas maneras son una suerte de globos de ensayo hacia lo que podría ser una cierta parlamentarización del sistema presidencialista. Sin embargo, todo eso, lejos de compadecerse con el espíritu y con el mismo texto establecido en la Constitución, va en el sentido exactamente contrario. La personalización y la concentración de poderes en el presidente, ahora la presidenta, pero desde que se modificó, es cada vez mayor. Uno de las guías, a la cual me puse porque me pareció una pésima técnica legislativa, fue la constitucionalización de las facultades legislativas del presidente. Se partió para mí de una premisa falsa. Si en la práctica el presidente ejerce funciones legislativas, como los decretos de urgencia, la delegación legislativa, la promulgación parcial de leyes, parcialmente vetadas, entonces, para evitar que eso se reproduzca de manera regular y que no sea el producto de situaciones realmente excepcionales, pues bien, incorporémoslo al texto de la Constitución, pero rodeándolo de los remedios necesarios para que las mismas sean solo utilizadas en situaciones excepcionales. Y no por casualidad, si ustedes van a los 3 artículos productos de la reforma, hablamos del artículo 76, delegación legislativa, el 80, promulgación parcial, y el 99, inciso 3, sobre el decreto de necesidad de urgencia, todos empiezan prohibiendo el ejercicio de la facultad. Luego aparece la excepcionalidad, pero ¿qué ocurre? Los sistemas de control son tremendamente defectuosos o inexistentes y el único dispositivo que supuestamente serviría, que es la Comisión Bicameral Permanente para precisamente el examen de esta facultad, decidir si se promulga, si se ratifican o no, y luego enviar el dictamen rápidamente al recinto, ha sido recién legislado 12 años después de la reforma de la Constitución, en el interín entre Menem, de la Rúa y Duarte, creo que se mandaron como 400 decretos de necesidad de urgencia. El Congreso solo se despoja vía delegación legislativa de manera abiertamente contraria al artículo 76, de manera sistemática, vaciando gran parte de la competencia del Congreso, por ejemplo, y nada menos que en materia presupuestaria, porque delega la posibilidad de recomponer las partidas, como todos sabemos. Y cuando finalmente se reglamenta esa comisión bicameral, se lo hace de una manera tan escabrosa que en realidad para lo que sirve es para que no se controle nada. ¿Por qué digo esto? Porque en primer lugar se dice que el decreto de necesidad de urgencia, cualquiera de las 3, el decreto delegado o el de promulgación parcial, tienen la misma fuerza que una ley. En segundo lugar, se determina que con la aprobación de una de las cámaras es suficiente para que quede ratificado. Es decir, el decreto de necesidad de urgencia o cualquier facultad legislativa es de más fácil tratamiento en el Congreso que una ley por sí misma. Y asimismo no se establece un periodo, un plazo, como ocurre en el sistema italiano, que es el ponderado por todos, un plazo en el recinto breve para que se ratifique. En caso que no se logre el plazo, cae el decreto, sino que lo que se determina es la falta de plazo, con lo cual se viola una cláusula, que es el artículo 81, que prohíbe la sanción ficta de leyes, es decir, la sanción por el juego de silencio. Porque en realidad la mayoría de decretos de urgencia y demás facultades permanecen porque nadie los trata, como se determinó que tienen la misma fuerza de que se dicta que una ley,
Por lo tanto, el incumplimiento de la Constitución en este capítulo es flagrante. El incumplimiento del rol del jefe de gabinete de ministros, otro tanto. Imagínense que está obligado a concurrir a ambas cámaras mensualmente para someterse a preguntas y a informar sobre la situación de la Administración General del país, y no lo hace prácticamente nunca. Además, cuando lo hace, contesta lo que se da la gana o no contesta nada, y muchas veces lo hace dentro de comisiones en sesiones secretas, las pocas veces que han ido. Esto solamente algunos ejemplos, podría dar muchísimos más. Entonces, esto más el vaciamiento de los organismos de control, que o han sido descabezados o no controlan nada, transforma lo que fue el andamiaje en materia orgánica para asegurar la separación de los poderes de la reforma del 94 en aras de una atenuación de las facultades presidenciales y de lograr un sistema mixto en algo que es absolutamente lo contrario. Eso para mí es una gran asignatura pendiente, porque no se cumple uno de los grandes objetivos del Pacto del Libro, que era, por un lado, asegurarle a Menem una nueva reelección consecutiva, que de hecho se son mucho más generosos. Es un sistema que casi no existe en ningún lado. Ustedes saben que tiene un sistema por el cual un presidente puede ser reelecto consecutivamente una vez, dejar pasar un mandato, el tiempo de un mandato, y luego de nuevo una y otra, y así sucesivamente. Lo cual es casi una reelección ilimitada, muy parecida. El otro tema, que también es una gran asignatura pendiente, tiene que ver con la revitalización del federalismo. Bueno, todo un capítulo de los temas habilitados, que de hecho, tanto a través de lo que se consideró que sería un nuevo federalismo fiscal en la distribución de los tributos, a fin de revertir una tendencia que desde los años 30 significó el haber secado las arcas provinciales a beneficio del Estado central con un unitarismo de hecho que realmente sorprende, casi sin excepciones en la historia de aquel entonces. Se trató de una ley de coparticipación, un instituto totalmente nuevo que se debía hacer por los acuerdos dentro del Senado como Cámara de Origen entre las provincias de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, y luego ratificado por la legislatura. Es un procedimiento complejo pero sumamente interesante, y que va a obligar, una vez que se decidieron los porcentajes conforme a criterios que están dados inclusive en ese mismo inmenso inciso segundo del artículo 75, debía hacerse la automaticidad de la revisión de los fondos. Nunca hubo ni siquiera un proyecto, y la realidad, como se maneja el tema, es en el sentido absolutamente inverso. La concentración de fondos hoy de naturaleza tributaria y de otras manos del Ejecutivo es el más regresivo de la historia, porque las provincias reciben más o menos entre el 21 y el 23%, y la Nación mantiene lo restante, que como pueden ver es inmenso. Si nosotros vemos el ejemplo del federalismo brasilero, la proporción es exactamente la contraria. Si vemos la distribución en España entre las regiones y el reino, es exactamente la contraria. Es decir, entre alrededor de un 25% para el reino o para el Estado federal en Brasil, y el 75% restante para las provincias o para las regiones, los estados de los Brasil. Entonces, es otra gran asignatura pendiente. Yo doy un ejemplo, pero en materia de federalismo podemos dar muchísimos otros. A eso se agrega la enorme frustración para perfeccionar dispositivos contemplados en la reforma relacionados con derechos de incidencia colectiva. Por ejemplo, en materia de consumidores y usuarios, el artículo 42, que es un excelente, determina que los entes reguladores tienen que ser creados por ley y que los mismos tienen que haber representantes de las provincias y de las asociaciones de usuarios. Esto no se cumple. Todavía hay varios que fueron creados por decreto y no hay participación de las asociaciones de consumidores y usuarios ni de las provincias. Es más, por lo que vemos de la crónica diaria, a las asociaciones de consumidores y usuarios se las persiguen.
Con lo cual, otra asignatura pendiente que va en el sentido exactamente contrario a lo que se aduce como necesidad de la reforma para efectivizar la protección de los derechos, cuando en la práctica se hace exactamente lo contrario. En materia ambiental, también una cláusula interesante del artículo 41, el tema ambiental ya está en la Constitución, no es que no está. El párrafo tercero es una distribución de competencias en base a un criterio de magnitud. Le concede a la Nación el dictado de la ley de presupuestos básicos y a las provincias las leyes complementarias para completar el cuadro. Pero fue muy difícil llegar al dictado de estas leyes, recién en el 2002 se empezaron a dictar, fíjense ustedes, 8 años después. Hoy tenemos 10 leyes de presupuestos mínimos, entre las cuales las famosas de glaciares. Prácticamente ninguna ha sido reglamentada, a pesar de que el Congreso le dio al Ejecutivo 180 días para hacerlo. Entonces, sorprende que desde la oficina del oficialismo se dice que hay que reformar la Constitución para asegurar la protección de los recursos y la ecología y el medio ambiente, cuando lo que se hace en la práctica es exactamente lo contrario. En el caso de la ley de glaciares, recordemos que la protección frente a la megaminería, la primera ley de presupuestos mínimos que fue dictada por casi la unanimidad de las dos cámaras, fue vetada en su totalidad por la presidenta de la Nación. Y luego, una nueva ley, la que está vigente, ya bastante más débil que la anterior, tiene enormes problemas para la aplicación, fundamentalmente porque desde las provincias mineras se fogonea precisamente amparos y demás, caso San Juan, para proteger las actividades mineras e impedir que se aplique la cláusula que prohíbe las actividades extractivas en las áreas peligrosas. Entonces yo no entiendo, son mensajes sumamente contradictorios. Por un lado se dice del oficialismo eso y en los hechos se hace exactamente lo contrario. Se promueve de una manera notoria la megaminería. Lo que hay que hacer es cumplir lo que se tiene, reglamentarlo, aplicarlo y respetarlo. Si se habla de desarrollo sustentable y se prohíbe para la protección del desarrollo sustentable determinado tipo de actividad tremendamente destructiva, lo que se debe hacer es proteger que esa ley se cumpla y no hacer exactamente lo contrario. Volviendo al tema de esta contradicción, precisamente el anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial de la Nación preveía la legislación en materia de derecho del agua. No, porque el doctor Baltasar dijo la importancia de eso. Cuando va el Ejecutivo saca derecho al agua. Sin fundamentación, lo saca. Evidentemente la reducción de la megaminería, que necesitan cantidades fenomenales de agua. Por supuesto que, de todos modos, y afortunadamente, y una muy buena reforma del 94, en los dos pactos que coincido, que ya está todo allí, Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 13, en el derecho a la salud, la aplicación que le ha hecho el Comité de Ginebra de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha hecho en la Observación General de 2002 el reconocimiento del derecho al agua con la misma jerarquía que los demás derechos contemplados en el tercer pacto. Y afortunadamente, y eso gracias a la reforma del 94, ustedes saben que junto al control de constitucionalidad se ha desarrollado otro tipo de control, que se conoce como control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas inferiores no solo tienen que estar de acuerdo y no contraponerse al texto de la Constitución, sino que además también tienen que estar de acuerdo y no contraponerse al texto de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Pero la evolución fue aún más allá. ¿Por qué? Porque hoy ya no se discute que no solamente tiene jerarquía constitucional los textos, sino también la aplicación que las autoridades de aplicación que están contempladas en esos pactos, tratados y convenciones realizan de esos textos. Por ejemplo, las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
muy recientemente ha habido un interesante, le digo pocos días, un interesantísimo caso de la Cámara de Casación Penal que declaró inconstitucional un inciso del artículo 80, si no me equivoco, del Código Penal, que prevé la reclusión absoluta para menores. Se había aplicado para estos menores y no existía la posibilidad de revisión de ese fallo de un tribunal oral. La Defensora General de la Nación, junto con los afectados, los menores, concurrió ante la Comisión Interamericana y la Comisión Interamericana dictó observaciones generales que se expresan la Corte por sentencia, en las cuales demostraba que no solo por violación de la cantidad de artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que prevé esta autoridad, sino también Convención sobre Derechos del Niño y otras, era una decisión claramente anticonvencional. Y dio una serie de recomendaciones de lo que tenía que hacer el Estado argentino para adecuarse precisamente a esas disposiciones. Caso contrario, estaba incurriendo en responsabilidad internacional. Pues bien, lo que hicieron con muy buen criterio la parte demandante, la actora en el caso, fue considerar que debía darse ese recurso de revisión para que se reviera esa sentencia y la sentencia se adecuara a los estándares internacionales en materia precisamente de derecho penal penal. ¿Y qué lo que hizo? A pesar de que no estaba dentro de la competencia de la Cámara de Casación Penal Nacional, consideró que la única que podía revisar. Recayó en la Sala Segunda y la Sala Segunda dictó un fallo reconociendo la anticonstitucionalidad y la inconstitucionalidad de ese inciso del artículo 80 y además reconociendo que frente a una decisión de la Comisión Interamericana debía de algún modo encontrarse el camino procesal para adecuarse a la revisión de la decisión de la primera instancia y además a la inconstitucionalidad de la disposición que no se adecuaba a los estándares internacionales. Bueno, les hago rápidamente la glosa de esto, que marca una evolución enorme del derecho. La internacionalización para demostrar que lo que prevé como marco dogmático nuestra Constitución es de una amplitud enorme, que se lo agradezco a los que integraron esa convención, los cuales el doctor Balsasar, que sé que trabajó mucho en esa parte. Entonces, no sé qué más le podemos agregar a la parte dogmática. Lo que quiero es que se cumpla. Lo mismo la cláusula de los pueblos originarios. Quiero que se cumpla, que desgraciadamente no se cumple y permanentemente vemos cómo se persigue en las distintas provincias y se somete a esas comunidades originarias que ni siquiera cuando vienen son recibidas por la Presidenta de la Nación. Esto respecto de la conveniencia, de la oportunidad. No veo que haya ningún tema, lo que quiero es recalcar que se cumpla la Constitución. Y respecto de la conveniencia, me parece sumamente inconveniente. ¿Por qué? Porque si bien me encantó escuchar al doctor Balsasar que él está en contra de sistemas pseudo-monárquicos en los cuales la reelección consecutiva ilimitada es la cláusula clave, no es el caso de muchos de los más importantes figuras del oficialismo, empezando nada menos que por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la diputada Diana Conte, una persona que es una vocera muy habitual de lo que el oficialismo desea hacer. Y ella ha hablado con dos palabras, Cristina Eterna. Tenemos que asegurar la reelección ilimitada porque hemos logrado una gran estadista como si fuera una figura irreemplazable. Hemos vuelto a Napoleón, a Luis XIV, este tipo de experiencia. Y esto me parece gravísimo, porque sería volver a lo peor del caudillismo de los años 40, 50, 60 que ya conocimos y que solo con hablar de ciertos nombres, de Somoza, hablar de Duvalier, hablar de Pérez Jiménez, hablar de Stroessner, para nombrar algunos, creo que es suficiente de lo que yo, como aspiración democrática, quiero para mi país. Entonces me parece, además, que es sumamente inoportuna, además de no necesaria, porque está en una caja de Pandora donde lo que realmente está en juego es asegurar una reelección consecutiva. No hay otro motivo. Lo demás, para mí, es como una especie de decoración. Tenemos que fijar nuestra autodeterminación. Está absolutamente en todo el programa. Miren, en
el tema de lo que es el techo ideológico de la Constitución. Yo los invito a leer el inciso 19 del artículo 75, cláusula del progreso social. Es una cláusula sumamente progresista. Todo sistema de régimen económico podría, salvo aquel, evidentemente, que no sea democrático, pero dentro del amplio abanico de posibilidades de organización socioeconómica de un país y que la democracia ofrece, de los más liberales a los más progresistas, eso da absolutamente todo el espacio. Con lo cual, para terminar, creo que no solo no es necesario, tiene que cumplirse, pero además es muy conveniente, porque una vez más es con nombre y apellido. Lo que se quiere es la estabilización de una persona en el trabajo. Muchas gracias. No sé si hay alguna persona que quiera hacer una pregunta. Sí, buenas noches. Yo hablo, por supuesto, desde la ignorancia y desde el desconocimiento del derecho, a pesar de ser un profesional de ciencia económica, pero sobre todo con estos expositores uno se siente dividido, a veces de opinar y a veces de preguntar. No, yo simplemente, desde el punto de vista político, que es lo que hacemos hace 40 años, digo, este prurito de que la reelección en sí mismo es una plaga, o sea, en definitiva el que decide es el pueblo cuando vota. Es decir, si el candidato a reelegirse no es aceptado por el voto popular, ese candidato no se va a perpetuar en el poder. A mí me parece que sí, desde la ley, desde las normas, a veces desde la soberbia de algunos estamentos judiciales, políticos, legislativos, me parece que subestima justamente el sufragio. El sufragio decide si el candidato que se propone gana o pierde. Esa es una opinión que quiero expresar. Desde ya que me parece muy atinado lo que dice, hay algunas cosas de las que hemos intentado yo que yo también comparto, es decir, el hiperpresidencialismo que se estableció en la reforma del 94 motivó, este es un episodio poco conocido, que por lo menos los convencionales del Frente Grande juramos la Constitución con una objeción de conciencia, enderezada precisamente contra estas cláusulas, además bastante chapuzas, de los decretos de necesidad y urgencia, la delegación de facultades legislativas del Ejecutivo, el veto parcial de las leyes, porque en efecto han generado una concentración muy desfavorable para la expresión de la voluntad popular que fundamentalmente reside en el Congreso de la Nación, que expresa la mayor pluralidad en la integración. Pero en esto hay que ser sincero, hay mucha hipocresía, ¿no? Y lo digo también refiriéndome a las fuerzas políticas que yo he integrado, ¿no? Grandes críticas a los decretos de necesidad y urgencia en el debate en el 94, pero cuando se trató de la Constitución, el Estatuto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma fuerza transcribió literalmente los decretos de necesidad y urgencia, es decir, sirven cuando es para uno y son muy malos cuando los usa la otra fuerza política, ¿no? Esto creo que son las cosas que tenemos que sacarnos de encima. También esta idea de que la ley legislativa de la reforma es una especie de dice más respecto de la Convención Constituyente, diciéndole qué puede hacer y qué no puede hacer y cómo castiga cuando no se puede hacer. Y lo mismo fue en el proyecto que no se concretó del Consejo para la Consolidación de la Democracia, que también sancionaba como legal absoluta, insanable, todo aquello que se tocara que no estuviera previsto en la ley legislativa de la reforma. Y lo fue también en el 94, en que se dice es nulo de por sí, si no es nulo, después se lo declara nulo, y si no, bajará Dios a comprar los flamines y se lo clavará que haya osado tocar la parte dogmática de la Constitución. Bueno, entonces estas cosas de que las instituciones abusivas
malas y perversas si las tiene el adversario político, me parece que hay que contribuir a desmontarlo, ¿no? Es decir, tratar de generar sistemas institucionales que atiendan a la mejor calidad institucional y no a quien detenta el poder o a sus intereses específicos. Bueno, quiero, no sé si ha sido una velada crítica del doctor Sosa, en todo caso, bienvenida sea, de decir, todo lo que se habla fuera de la reelección es una pantochata o una escenografía, lo que debería ser busque. Sinceramente, no creo ni participo de esa convicción. Creo incluso que podría afirmar que todo el elenco de Carta Abierta, yo no lo integro, pero voy a los debates, también ha dicho, no es un tema el de la reelección. Lo que sí estamos teniendo es un proyecto nuevo, y ese proyecto nuevo pasa fundamentalmente por la parte dogmática y está así visto. De modo que no creo que estemos debatiendo para ocultar algo bajo el poncho, ¿no? Venir con el cuchillo bajo el poncho, no. Estamos debatiendo con total sinceridad. En algún programa que me ha llamado a la lata, yo he dicho, mira, a mí no me preocupa mucho el tema de la elección, me preocupa más el tema de la parte dogmática. Dice, no, eso es para engañar al pueblo. Bueno, dice, si él sabe más que yo, lo que yo opino, bueno, ahí le diría de ese carácter, pero bueno, no es un tema. Creo que realmente vale la pena pensar si el proyecto constitucional tal como lo tenemos nos sirve o si tiene que tener adecuación. Y yo creo que tiene que tener adecuaciones e implementación. Debo decir que nunca en la política hay un tablero milimetrado donde todas las movidas son precisas, coordinadas, límpidas, transparentes. Yo recuerdo el debate entre Theodor Adorno y Karl Popper. Karl Popper tratando de mejorar las ciencias sociales con un método de rigor, etcétera, como la ciencia de la naturaleza o la ciencia del objeto abstracto, la lógica, la matemática, la física. Y Adorno diciendo, mire, la sociedad no es así, la sociedad es compleja, discernible, no discernible, conmensurable, hay ideología. Hay partes que se pueden verificar, cosas muy difíciles de verificar de ideología. Y lo peor que podríamos hacer es que nada con un método puro, máximamente y unánimamente sencillo, podemos la realidad para que se adecue al tablero en el cual estamos nosotros pensando. No. Efectivamente la sociedad tiene estas cosas, hay cosas que contradicen el proyecto. Si yo acabo de hablar de una, la del proyecto de Código Civil y Comercial, obviamente no se corresponde para nada con lo que podría llamarse el proyecto, evidentemente se hizo de lado, o por otro lado, ya eso lo quiere saltar acá y genera cincronazos, y es debate, y es pelea, y efectivamente con connotación ideológica. La reforma del 94 tiene muchas cosas que hay que sacar o volver a debatir. Yo no veo bien esto de que la propiedad originaria de las provincias o los recursos de riquezas naturales, me parece que hay que volver a una cláusula como la de la Constitución del 49. Sé que es muy duro para las provincias, el federalismo, sé que todo esto está en el debate. No quiero simplificarlo, pero creo que si el precio de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires fue la cláusula del 124 de los recursos de riqueza natural de titularidad originaria de la provincia, la verdad hicimos muy mal negocio. No creo que haya mejorado mucho la vida de los ciudadanos de esta ciudad, y de otro lado tenemos 24 soberanías, 24 derechos de autodeterminación, etc. Y cada uno busca el provecho propio y no le interesa el crecimiento regional. Claro que hay cláusulas muy buenas en la Constitución del 94, como el 75, inciso 19, la nueva cláusula del progreso. En definitiva, la fórmula de las Naciones Unidas del desarrollo humano y social sustentable. Pero la implementación, yo creo que esa implementación tiene que tener 4 o 5 cláusulas en la parte dogmática. Alguna idea daría solamente sobre la parte de derechos humanos. Los derechos humanos deben realizarse, están para eso, no están para alimentar un limbo normativo en el cual gozamos todos los derechos como se puede gozar de una imagen televisiva. Los necesitamos para transformar la realidad. Y si decimos el acceso a la dimensión del universal,
tiene que ver no solamente el cartel del acceso, sino esa obra de ingeniería social que es poner en conexión necesidad con satisfacción social de la necesidad. Claro que hemos hecho un gran avance en el 94, vale, sangre, sudor y lágrimas, pero nos falta, y esto es lo que yo creo que debemos parapetarlo. Y los desafíos del siglo XXI no pudieron ser lo que pensó la generación de 1850-1860. He escuchado en algún debate que me pareció afortunada la expresión de un colega constitucionalista que dijo: nos gobiernan los muertos, son ellos los que establecieron el modelo, pero ese modelo que respondía al paradigma de gobernar el poblar, hoy tiene que enfrentar otros desafíos. Los desafíos hay que resolverlos principalmente desde la Constitución. En definitiva, quiero ser sincero, lo que digo respecto de la parte dogmática de la Constitución me sale de un análisis de sangre, si lo quieren hacer, que no es una escenografía para un debate, para quedar bien, mientras atrás voy a apoyar la elección. No, esto es lo que me parece importante. Lo otro, si sistema parlamentario, si esto, no discutiremos, no tengo una cosa muy tomada al respecto, pero sí respecto a lo que decía acá el miembro de la audiencia, de que lo más importante es que el voto sea respetado, no solamente en la periodicidad, sino en la libertad de acción de los proyectos y de los portadores de los proyectos, que haya esto una forma de presencia pública que no signifique privilegio para el ejercer el poder, sino paridad de condiciones para los debates, los tiempos expositivos, etc. De modo que el pueblo pueda elegir con la mayor profundidad de debate posible. Bueno, el último cosa que quiero tocar, a mí no me gustan las cláusulas Mafalda, ¿no? Ustedes recuerdan que Mafalda era un personaje que no le gustaba la sopa. Entonces la mamá le decía: no tenés aquello si no te tomás primero la sopa. ¿No? Si no hay postre, no, tomás la sopa. Y cuando a veces se escucha así, primero hay que cumplir a rajatabla de esta Constitución que tenemos, después pensar en otra. Más allá de la cláusula Mafalda, me viene a memoria algo que enseñaba el filósofo más prominente del siglo XX, Hans Kelsen, que señalaba que una norma jurídica siempre juega entre un mínimo y un máximo de eficacia. Si tiene un máximo de eficacia no sirve, pues ya todo el mundo lo tiene estandarizado entre los otros. Y si tiene un mínimo de eficacia, bueno, muy difícil. Y que me he permitido ejemplificar en muchas clases, diciendo: si yo he visto dos normas que digan prohibido respirar, 0 eficacia, o obligatorio respirar, 100% eficacia, no sirve para nada. El derecho siempre juega en una constante entre un piso mínimo y un techo de realización de efectividad de la norma. De modo que nunca vamos a lograr técnicamente que haya el 100% de cumplimiento, porque eso no es de la esencia del derecho. La esencia del derecho es ir escalonando, transformando, creando nuevos horizontes político-institucionales, y creo que a eso debe apuntar la norma, y que la norma debe ser una anticipación del porvenir y no una consolidación solamente de las relaciones ya existentes. Bueno, esto es lo que quería decir. Voy estrictamente a la pregunta del señor. En primer lugar, creo que es muy importante que todos se manifiesten. La Constitución es algo demasiado importante como para dejarla solo en manos de constitucionalistas, así que tienen todo el derecho de opinar. La reelección ilimitada del sistema presidencialista siempre ha llevado a sistemas dictatoriales. No hay ningún ejemplo que sea diferente. El constitucionalismo aquí ha apuntado, básicamente, a lograr un gobierno limitado para que no usurpe los derechos, no limite, no conculque las potestades, los derechos humanos. Entonces, cuando se elabora la ingeniería del derecho electoral, si no, no tendría razón de ser, lo que se trata es precisamente de permitir que la expresión del voto sea lo más genuino posible y no que esté atada a prácticas, a modalidades que llevan exactamente a lo contrario. Cuando en un sistema presidencialista una misma persona se eterniza, va teniendo tal dominio sobre todos los factores de poder que poco a poco desaparece la posibilidad de alternancia. Así ha sido los 4 ejemplos que di, pero podemos dar mucho más, los nombres que di. Entonces, no es que se haga precisamente en contra del voto popular, es para que el voto popular sea transparente, genuino y no sea manoseado por prácticas caudillescas y autoritarias.
Ese es el sentido. Si no, no tendría razón ninguna modalidad de derecho electoral, porque sería una forma de ir en contra del pueblo, ¿no? Es precisamente para darle mayor potencialidad. Una pregunta, sobre todo lo que Sarsa, ninguno de ustedes, por lo que yo escuché, mencionó el artículo 14b de la Constitución que habla de los derechos sociales. ¿Ustedes no consideran, le pregunto a los dos, que el artículo 14b, que en realidad tampoco se ha cumplido, porque hay un montón de la participación de la ganancia, todo eso no existe, habría que ampliarlo, modificarlo? ¿Qué opinan ustedes sobre ese punto? Bueno, yo creo que el artículo 14 que hasta la reforma del 94 era una fiel representación. El constitucionalismo social que costó tanto la Argentina incorporarlo, que previamente la Constitución del 49 lo había hecho y que había algunas experiencias provinciales como la Constitución de San Juan de Entre Ríos de los años 30. El tema es que con la reforma del 94 se potenció aún más el constitucionalismo social, porque varios de los tratados que tienen jerarquía constitucional, sobre todo el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dan un juego enorme. El problema realmente es que no se cumple. Yo no lo modificaría, porque aunque sea lo dejaría como un dedo índice que indica al gobernante respete los derechos económicos, sociales y culturales de la gente. Por ejemplo, la participación en las ganancias, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna, la jubilación que sea también digna. En fin, gran parte no se cumple. No hablemos de la parte relacionada con los demás derechos. Pero es cierto. No, yo creo que no lo mencionamos porque lo otro es más abarcativo todavía que el 14 pero vino muy bien porque aún algo que es menos abarcativo, tampoco hoy, cerca de 60 años después, no se cumple. Bueno, yo creo que no se cumple, no por una deficiencia de texto constitucional, sino por una deficiencia de la política. Es decir, que te faltan herramientas para realizar estos derechos. Y creo que ahí está el gran tema. Si uno analiza las conferencias que cada 5 años convoca, las conferencias cumbres sobre derechos humanos en Naciones Unidas, y lee los discursos del secretario general, hay una especie de constante. No se trata de una nueva declaración de derechos humanos. Lo que se trata es de realizar estos derechos que venimos poniendo hace 50 años. ¿Qué es lo que impide que estos derechos se realicen? ¿La perversidad de los gobernantes o la perversidad del modelo político-económico? Puede haber un poco de cada cosa, pero creo que es mucho más importante que el modelo político-económico es adverso a la realización de esos derechos. Uno puede tener un mundo ideal normativo fabuloso, como tiene en Argentina, y sin embargo sale y se encuentra conflictos y gente comiendo basura en la calle. Y uno habla del derecho al alimento adecuado, y se habla del derecho a la vivienda digna. Entonces, ¿por qué ese divorcio entre mundo normativo y mundo real? Bueno, el divorcio es porque el modelo político en el que se han insertado, político-económico, se han insertado los derechos humanos, no se corresponden. Es como poner una cobertura de chocolate sobre un budín podrido. Bueno, prevalece el budín podrido. Entonces, tenemos que cambiar el budín podrido. Y creo que ese cambio del budín podrido exige meter mano en el modelo político-económico, y esto creo que es lo más importante. Pero esto no significa de ninguna manera subestimar los tratados. Al contrario, es convertirlos en herramientas de transformación de la sociedad. Y a esto apunta el sentido que uno quiere. A mí no me interesa que estén solamente en el limbo jurídico normativo. Me interesa que sean instrumentos de transformación de la realidad y que el acceso no sea solamente un cartel. El acceso al derecho es la palabra más importante. Acceso significa que hay disposición y que hay obligación de realizar ese acceso. Bueno, esto es lo que uno quiere llevar a la Constitución con 3-4 cláusulas nada más sobre cómo deben interpretarse y efectivizarse los derechos. Esto hay que pagarlo.
Si no se pone, la autoridad no se siente obligada. Si no se pone, no hay políticas para llevar esto adelante. Entonces, esto sí me interesa muchísimo y creo que es el sentido profundo de la política de derechos humanos. Y digo la palabra política por oposición a catálogos de derechos humanos. Catálogos los hay, fenómenos. Pero la política de derechos humanos es lo que está faltando. Y estas políticas de derechos humanos exigen esa ingeniería social de la que venimos hablando. Un comentario de lo que usted dijo al principio, doctor César, con respecto a que estoy de acuerdo con usted, que lo ideal sería un amplio debate en la sociedad, no solamente que fuera una cámara constituyente que debatiera así a puertas cerradas todo. Pero la duda que creo que a todos nos cabe es si existe una voluntad política de que esa discusión, ese debate en la sociedad, después tenga algún efecto. Les pongo un ejemplo, yo soy docente. Se hizo una ley de educación nacional, una nueva ley de educación nacional. A los colegios se hicieron jornadas para discutir la ley de educación nacional. Yo me la pasé escribiendo y se aprobó exactamente igual como vino la ley. O sea, uno de los grandes dramas que tenemos es que la sensación que nosotros tenemos, no es una opinión nada más, la sensación que todos tenemos, ciudadanos, es que el poder político ya tiene todo cocinado y que nosotros solamente estamos para cumplir con el requisito formal de que opinemos de algo que ya está de antemano decidido. El mismo día que hacíamos ese debate, un montón de gente decía, ¿para qué voy a escribir si esto ya está decidido? Entonces, la duda también que acá, más allá de las condiciones políticas, de la reelección o no, es qué conciencia hay en la sociedad acerca de que se puede modificar algo debatiendo estos temas. Es más una opinión que una pregunta, pero me parece que Está muy bien, pero yo vengo de esa dolorosa experiencia también. La primera vez que me largué a hablar sobre el proyecto de Código Civil y Comercial Modificado, varios